Bienvenidos a su programa Lecciones de Esperanza, donde cada semana estudiamos la palabra de Dios y extraemos de ella una lección que nos llena de esperanza para nuestra vida. En esta semana la lección se titula Haciendo la Paz y estamos contentos de que te hayas unido aquí a la radio y también a los medios digitales para que puedas estar con nosotros. Antes de iniciar, vamos a comenzar con una excelente, una hermosa alabanza musical. Por la mañana me levantas y me abrazas otra vez y no te cansas de recibirme cuando el alba recién se ve. No ha importado si amaneció lloviendo dentro de mi ser, y de la mano bajo esa lluvia me has sacado a correr. Y aunque han habido veces que no te mereces como te he tratado, y cuando amaneces junto a mi lado y te he delegado para otra ocasión, cuando he olvidado que tú siempre has estado, cuando he clamado y me has contestado atento a mi llamado, y yo descuidando lo que un día fue mi primer amor. Me amas en medio del dolor, me da fuerza cuando débil estoy. Las murallas de mi interior derribaste con solo oración. No existe montaña que no puedas mover, no existe milagro que no pueda hacer. Jesús, Emmanuel. Y por las noches, cuando el sol ya ha dejado de brillar, tu luz me alumbra, por más oscuro que parezca el final. Me acompañas y cierras mis ojos, solamente tú me das completa paz. No importa si es invierno o si es verano, otra vez conmigo has decidido estar. Y aunque han habido veces que no te mereces como te he tratado, y cuando amaneces junto a mi lado y te he delegado para otra ocasión, cuando he olvidado que tú siempre has estado, cuando he clamado y me has contestado atento a mi llamado, y yo descuidando lo que un día fue mi primer amor. Me amas en medio del dolor, me das fuerza cuando débil estoy. Las murallas de mi interior derribaste con solo oración. No existe montaña que no puedas mover, no existe milagro que no pueda hacer. Jesús, Jesús, me amas en medio del dolor, me da fuerza cuando débil estoy. Las murallas de mi interior derribaste con solo oración. No existe montaña que no puedas mover, no existe milagro que no pueda hacer. Jesús, Emmanuel. Mi Jesús.
Después de esta hermosa alabanza musical, estamos ya en nuestro estudio con un invitado muy especial y nos referimos al secretario de la Iglesia Adventista para la provincia de Chiriquí y la comarca Nuevo Buglé. Estamos con el pastor Luis Guerra. Bienvenido, pastor, a su programa Lecciones de Esperanza. Gracias, Moisés, y para mí es un privilegio poder estar acá y poder compartir con ustedes este momento tan especial de Lecciones de Esperanza. Muy bien, estamos contentos de compartir la lección Haciendo la Paz. Y ahora, pastor Guerra, entramos en materia y sé que usted tiene mucho para compartirnos y queremos invitarla a que nos pueda dar un resumen breve de la lección en esta semana. Gracias, Moisés. Tal vez antes de hacerlo de manera generalizada de la lección de esta semana, no olvidemos que Pablo se encontraba en una situación muy particular de su vida cuando él escribe esta carta. Las probabilidades indican que estaba en la prisión. Y esta carta definitivamente juega un papel muy importante para la Iglesia de Dios a través de todos los tiempos. Y en esta semana hemos estado estudiando una temática importante. Aunque la carta señala temas valiosos como el concepto de la unidad de la Iglesia, como el concepto de la reconciliación, como el concepto de la preparación como individuo, como iglesia. En esta semana se va a estar abordando desde el capítulo 6, del versículo 10 al versículo 20 aproximadamente, y ahí pues nos vamos a enfocar en lo que es el concepto de una lucha espiritual, ya que estamos viviendo en el tema generalizado del gran conflicto cósmico. Así que la lección de esta semana aborda temas muy particulares de cuál debiera ser la iniciativa de nosotros como iglesia de prepararnos individualmente y corporativamente para hacerle frente y alcanzar la victoria. Excelente resumen, así que ya saben, vamos entonces a empezar. Y pastor, acá el apóstol Pablo señala un tipo de guerra en la que participa la iglesia. Él escribe muchas partes del componente de lo que utiliza un soldado, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso en toda la lección. Hoy, en este punto, vamos a hablar qué tipo de guerra participa la iglesia y cómo la describe, si es una batalla espiritual, pero que es individual, una batalla que es colectiva. Cuéntenos un poco más con respecto a esta parte. La tendencia que nosotros hemos escuchado a través de los años y la enseñanza que ha sido plasmada a través de lo que se ha enseñado, en cierto sentido, Moisés y amigos, está orientada al hecho de pensar tal como lo describe el apóstol allí en el capítulo 6, el versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usualmente hemos enseñado que se trata de una preparación individual que cada uno de nosotros debemos desarrollar y se esboza como de ser la armadura de un cristiano. Sin embargo, cuando nosotros vamos al texto y tratamos de profundizar más el concepto, nos vamos a dar cuenta de que en una guerra definitivamente es de un ejército contra otro ejército, ¿no? Partiendo de allí. Lo otro, en una guerra, estamos hablando de guerras que el mundo ha participado y que se han desarrollado. Nunca hay un superhéroe como en el caso de lo que se ha promocionado a través de las películas de Hollywood, en donde sale un personaje que le quita la vida a cientos o a miles de personas. No, las verdaderas batallas son de ejército contra ejércitos. Y cuando nosotros vamos a examinar el contexto bíblico, nos damos cuenta de que Pablo utiliza terminologías que no están en singular, sino que están en plural. Muy interesante. Y eso nos revela a nosotros
que la lucha que tenemos en esa batalla es una lucha que no me involucra a mí nada más, sino que involucra a otras personas. Correcto. Y eso es importante que nosotros lo destaquemos. En aquella época, en la época de los romanos, en la época de los griegos, los soldados estaban divididos en escuadrones y estaban divididos también en unidades militares. Sin embargo, no había una persona sobresaliente que era el que iba a obtener la victoria final. En algún momento en el pasado, cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, de los filisteos, por ejemplo, cuando peleó David contra Goliat, la victoria de uno de ellos, de los paladines, representaba la victoria de todo el escuadrón de ellos. Si David ganaba, ganaba el ejército, y si Goliat ganaba, ganaba su ejército. Pero acá, en el contexto romano y griego en el cual Pablo escribe esta metáfora, Pablo está abordando una temática más que individual, una temática grupal, una temática que involucra a otras personas. El individualismo era considerado como una práctica bárbara, como una práctica no usual. Así que hay razones importantes para apoyar la idea bíblica de que Pablo le está escribiendo no a una persona, Pablo le está escribiendo a un grupo de personas, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Dios que está en Efeso. Por lo tanto, no se describe el texto a un guerrero solitario, sino a muchos guerreros que están en un campo de batalla y están tratando de obtener la victoria. Pastor, y eso tiene una aplicación ahora espiritual para nosotros, porque nosotros estamos en el gran conflicto y ¿cómo podemos entonces, como iglesia, ayudarnos mutuamente, ¿verdad? En nuestras necesidades, en nuestras dificultades y en la lucha espiritual que tenemos, que, como dice Efesios 6, 10 al 20, no es contra carne y sangre? Se está desarrollando un criterio y un concepto, y voy a ser muy determinante en lo que voy a decir, un tanto diabólico. Y es el hecho de que yo no necesito estar acompañado para prepararme para el reino de los cielos. Muy importante. O sea, yo puedo prepararme de manera individual. ¿Significa eso que entonces no debo ir a la iglesia? ¿No debo congregarme? Y esta tendencia se está desarrollando después de la pandemia. Correcto. Que las personas dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia si me puedo quedar en la casa? Puedo tener acceso a muchas iglesias, puedo tener acceso a muchos mensajes de YouTube. No, amigos, no te engañes. Dios no viene a buscar un individuo aquí, otro individuo acá, otro individuo acá. Dios viene a buscar a una iglesia que se ha preparado. Y es necesario que nosotros nos reunamos frecuentemente como está estipulado por la palabra de Dios, y esa armonía, esa coinonía que nosotros desarrollemos mutuamente nos va a ayudar a salir adelante, como dice la palabra, soportándonos los unos a los otros. O sea, necesitamos nosotros entender que Pablo le está hablando a la iglesia de Dios, y la iglesia de Dios es una comunidad de creyentes que han sido alcanzados por la gracia de Cristo Jesús. Así que si es necesario, es importante el hecho de encontrarme con mi hermano, con mi hermana, con mi amigo, y que ambos podamos orar y que juntos podamos alabar el nombre, es diferente a una relación individual. Sí necesito tener una devoción individual personal. Pero cuando es de preparación para el campo de batalla, yo debo estar en un ejército, y ese ejército no está formado por una sola persona, sino por muchas personas. Gracias, Pastor Guerra. Entonces cerramos este primer punto de la lección de esperanza y deseamos que tú también puedas no solamente prepararte de forma personal, sino formar parte de un pueblo que estamos caminando para el reino de los cielos. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. El segundo punto de la lección de esperanza se titula Cinturón y Coraza.
Y estos títulos que van a venir son alusivos a lo que viene hablando el apóstol Pablo en la parte que estamos estudiando. Pastor Guerra, ¿cómo imagina Pablo a los creyentes cuando comienzan su preparación para la batalla del mal? Ya vimos que la batalla es personal, pero es también en un grupo. Y ahora los manda a prepararse. Cuéntanos un poco más acerca de esto. Bueno, en primer lugar, amigos televidentes y aquellos que nos están siguiendo a través de las redes, en la mente de Pablo lo que está tratando de hacer es una metáfora, ¿verdad? Pablo no está hablando en sentido literal, sino de manera metafórica. Así que Pablo, lo que hay en la mente de Pablo es el Imperio Romano, es un escuadrón de combate romano, y Pablo visualiza a un legendario guerrero, soldado romano. Eso significa que Pablo va a describir en el libro de Efesios las cualidades y las características de la forma en la cual se vestían esos soldados romanos, y se hace mucha énfasis en lo que era un cinturón de cuero, ¿verdad? Ese cinturón tenía un propósito por el cual las personas obviamente lo usaban. También pendía, dice la lección, de manera muy especial, una serie de correas de cuero con discos de metal que formaban un delantal. Y eso básicamente se usaba como una insignia de rango, pero a la vez tenía la intención de proteger al soldado. Ese cinturón de cuero no era delgadito como las correas que nosotros encontramos ahora de Dani Versace, las correas que encontramos de a lo mejor de alguna marca especial, una Tommy por ejemplo, o algo por el estilo. No, eran unas correas anchas de cuero que ayudaban a las personas a tener firmeza en su cuerpo y todo eso. Así que Pablo insta a los creyentes no solamente a eso, pastor, sino a ponerse la coraza de justicia, ¿verdad? Así que cuando hablamos de coraza de justicia, estamos hablando de un término que Pablo no inventa, sino que Pablo, como conocedor de las escrituras hebreas, Pablo, no olvidemos que Pablo era una persona educada, Pablo era fariseos, era un erudito, Pablo dominaba la Torá, los salmos, los profetas. Y Pablo, al abordar esto, Pablo está haciendo énfasis de una imagen tomada del libro de Isaías, el capítulo 59, ¿verdad? Y el contexto de esta porción bíblica de Isaías 59, voy a leer el versículo 7, pastor, si lo puedes leer. Con gusto. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. La posición espiritual del pueblo de Israel en épocas de Isaías no era buena, era mala. Y miren cómo hacia dónde están los pies de esas personas, iban hacia el mal. Entonces, Dios ve la situación espiritual y en el versículo 16 dice el texto, vio que no había nadie y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo. Dios, al ver que nadie toma la iniciativa por hacer algo en relación a la condición espiritual y a la degradación moral que había en su pueblo, entonces Dios toma cartas sobre el asunto y Dios interviene. Y ahora en el versículo 17, léalo por favor. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como con un manto. Esa imagen y esa declaración, ¿no te suena familiar con la que describe Efesios capítulo 6? Es una referencia, claro que sí, es muy familiar. Quiere decir entonces, pastor y amigos, que Pablo no está inventando nada en Efesios capítulo 6. Pablo está tomando una imagen del Antiguo Testamento en donde Dios se viste como guerrero y va a pelear, va a intervenir a favor de su pueblo.
Quiere decir que cuando se habla del cinturón y de la coraza y de todo lo que describe Efesios capítulo 6, Pablo lo que está diciendo es: vístanse con la armadura, vístanse con el uniforme de Dios. Amén. O sea, muy bueno. La vestimenta no es nuestra. Exacto. La vestimenta Dios la proveyó. Y Pablo saca esa imagen del Antiguo Testamento para refrescarnos a nosotros y sobre todo para darnos a entender que nosotros no estamos solos y que vamos a la batalla, pero quien primero peleó la batalla fue Dios y venció. Y me voy a poner no la armadura de Saúl, sino la armadura de Dios. Amén. Maravilloso, pastor. Entonces creo que en esta parte ya vemos cómo el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia, nosotros como cristianos debemos colocarla, y hemos aprendido que esto el apóstol Pablo lo dice porque es la armadura de Dios. Cuando se habla de vestidura, se está hablando de justicia. Amén. Y la justicia tiene que ver con la bondad de Dios, con la santidad de Dios. Y Dios nos otorga esa coraza, nos otorga su justicia a través de los méritos de Cristo Jesús. Y es que todo este uniforme, como usted decía, pastor, es un regalo, ¿verdad? Es dado por Dios para nosotros por gracia divina. Y me llama la atención cuando compartíamos de esto, de que el Señor está más que dispuesto a darnos esto. Es nuestro deber colocárnoslo, pero no es nuestro. Viene de Cristo Jesús como un regalo, pero tenemos una parte que hacer. Así que vamos a continuar con el siguiente punto de la lección de esperanza. Síguenos en Facebook y comparte con tus amigos. Serás parte de una comunidad que vive el mensaje bíblico y espera el regreso de Cristo. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El tercer punto de la lección de esperanza en esta oportunidad se titula Sandalias, la iglesia hace la paz. Y esta parte de las sandalias, pastor, es muy interesante porque es otro componente de la armadura de Dios. ¿Qué nos puede decir con esto? Bueno, es interesante, en la actualidad, los guerreros de los ejércitos más poderosos del mundo, puedo llamar o mencionar Estados Unidos, Rusia, China, quien sea el ejército de cualquiera de esos países desarrollados, tienen los implementos más sofisticados, ¿verdad? Su vestimenta, todo, pero ninguno de ellos anda en sandalias, ¿no es cierto? Resulta un tanto increíble pensar que un guerrero romano tenía que cargar unas sandalias. Y no pensemos que esas sandalias eran tipo Crocs, como nosotros conocemos, o tipo algo por el estilo. No, eran sandalias preparadas para un militar y eran sandalias bien resistentes, con varias suelas de capa, ¿verdad? Y se describe que esas suelas tenían unos clavos rigurosos, tal vez como esos tacos modernos que hay en la actualidad, que cuando juegas fútbol necesitas tener cómo agarrarte. Si esas sandalias no tenían ese tipo de clavos, las personas, el guerrero podía resbalarse, podía caer y podía fácilmente ser víctima. Así que le ponían unos clavos y eso se afirmaba bien en la tierra para ellos tener fuerza para ir adelante. Ahora, recordemos que estamos hablando de Pablo, está presentando una metáfora y está describiendo cada parte del uniforme, vamos a llamar, y no había botas, eran sandalias. ¿De dónde Pablo saca eso? Nuevamente menciono, en la mente de Pablo no estaba el Nuevo Testamento, en la mente de Pablo estaba en el Antiguo Testamento. Y cuando vamos al libro de Isaías, el capítulo 52 nos hace énfasis en una declaración poderosa y de allí Pablo saca esa imagen, Isaías 52:7. Dice de la siguiente manera, Isaías 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que trae nuevas del bien, del que anuncia la paz, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ok, cuán hermosos son los pies. Las personas no andaban descalzos, las personas
no tenían floor shame, no tenían esos tipos de zapatos modernos que ya ahora usaban sandalias. Pero Pablo está usando el término de sandalias porque enfatiza cómo debe ser la forma en la cual un mensajero de Dios debe conducirse. Y dice, cuán hermosos son los montes, sobre los montes son los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Pablo está haciendo una referencia de las sandalias con el que camina anunciando la paz. Quiere decir que cuando Pablo menciona sandalias lo está relacionando con la paz. Ahora, la paz de la cual la Biblia está hablando es una paz diferente a la que nosotros estamos buscando. Cuando usted va a Israel, por ejemplo, usted va a escuchar comúnmente de parte de las personas que están allí que ellos buscan y siempre inclusive pelean por la paz. Y ellos le piden a los peregrinos del mundo, oren por la paz de Israel. Pero ellos para alcanzar esa paz, si tienen que quitarte la vida a ti, lo van a hacer, a sus enemigos lo van a hacer. Entonces los gobiernos buscan la paz, pero el concepto es no importa lo que haya que hacer, a quién haya que destruir para alcanzar la paz. Pero esa no es la paz de la cual Pablo está hablando. Pablo está hablando de una paz diferente. Y la Biblia dice que Cristo es nuestra verdadera paz. Cristo es nuestra verdadera paz. Y Pablo habla de una manera muy intencionada que ese debe ser el trabajo de la iglesia de Dios. Ahora, recordemos que si uno agarra la Biblia y la lee superficialmente, podemos percibir de repente allí que Pablo nos está incitando a pelear. Interesante. Que Pablo nos está incitando a luchar. Porque es una armadura de guerra, ¿no? Es correcto. Pero al él ponerle este ingrediente de la paz, Pablo está haciendo como, oye, estoy hablando aquí en sentido espiritual. La guerra de nosotros es una guerra espiritual y nuestro trabajo de promover esa batalla espiritual es a través de un mensaje de paz. Y ese es el término que nosotros como iglesia debemos usar, destacar las virtudes de Cristo, quien es nuestro verdadero príncipe de paz. Estamos en guerra, pero la guerra no es literal, es una guerra espiritual. Y el mensaje de nosotros debe ser alcanzar la paz. Y cuando hablamos de la paz, pues estamos hablando de Jesús, quien es el príncipe de paz de todos nosotros. Amén. Así que este ha sido el tercer punto, poder tener esa paz de Jesús en nuestra vida y tener las sandalias para compartir ese evangelio de la paz. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Podrás acceder a contenido original cada semana y ser parte de nuestra comunidad. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El cuarto punto de la lección de esperanza ahora habla acerca de 3 elementos más de la armadura de Dios, y es el escudo, el casco y la espada. Pastor, ahora nosotros vemos estas imágenes en Efesios 6, 16 y 17, y cada una de ellas tiene un significado espiritual. Compartamos con nuestros amigos y hermanos qué podemos hablar acerca de esto. Bien, Pablo ahora nos va a describir lo que era el escudo. Y para Pablo ese escudo era muy especial. ¿Por qué? Bueno, veamos cómo eran los escudos de los romanos. Muy interesante eso. Los escudos de los romanos se hacían de madera. No eran cuadrados, eran rectangulares. Y en los extremos tenían cierto tipo de protección, de tal forma que las personas pudieran ser protegidas por los que venían de costado a tratar de golpearlo, a tratar de herirlos o de quitarle la vida. Esos escudos de madera eran forrados por una capa algo gruesa de cuero, ¿verdad? Así que ubiquémonos. Un escudo de madera forrado con base de cuero. Se dice que el cuero en algunas ocasiones era mojado
porque algún instrumento de Satanás inspiró a alguien para que los dardos y para que las flechas fueran encendidas, ¿verdad? Entonces, si venía una flecha y yo me protegía, pero la flecha venía encendida, quemaba el cuero y quemaba la madera. Entonces se mojaba. Eso dice la historia, se mojaba, y se sabe que muchos de esos escudos se apagaban, las flechas se apagaban porque estaban mojadas. Entonces, pues las personas se protegían de esa madera, pero de esa forma. Pero no habla nada más de escudo, sino que habla de yelmo. Y es importante que cuando nosotros utilizamos o leemos en la palabra de Dios el concepto del yelmo, el yelmo, pastor y amigos, era una pieza de la armadura utilizada para proteger de manera muy particular la cabeza del guerrero en el campo de batalla. Era una parte esencial de la armadura. Si tú no tenías el yelmo, no tenías el casco, pues ibas a ser vulnerable. Sí, claro. Y la cabeza es uno de nuestros miembros principales, por supuesto, y pues debía ser protegida. Los yelmos estaban diseñados para proteger no solamente la cabeza, sino que algunos tenían la característica de que te podían proteger inclusive los pómulos, la frente, y a algunos se le hacían algunos asuntitos para las pestañas. Los romanos desarrollaron esta habilidad porque fueron uno de los ejércitos más poderosos a través de toda la historia. Pablo está usando este mismo concepto para decir a sus hijos, a la iglesia, de que nosotros debemos, en cierto sentido, protegernos de los poderes espirituales y debemos rechazar todo tipo de cosa mala que pueda afectar nuestra mente y la protección de nuestra cabeza de esos poderes malos, de esos poderes diabólicos. Y el diablo se mete a nosotros no por nuestros dedos, no por nuestros pies, sino por nuestra mente, por nuestros oídos y por nuestros ojos también. Así que ese era un elemento importante. Así que ponerse el yelmo de la salvación era rechazar de arranque los poderes espirituales del enemigo. Y ahí está hablando de manera muy contundente de que nuestros enemigos no son fáciles. Exacto. Nosotros tenemos una batalla no contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Y quiero decirte a ti, apreciado amigo que me estás escuchando y que me estás viendo, que tú y yo no tenemos la fortaleza en nuestra vida por naturaleza para hacerle frente al enemigo. No, en pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 51. Y nuestra tendencia está siempre a hacer lo malo. Tenemos esa vulnerabilidad nosotros. Entonces debemos protegernos de los poderes del mal que reinan y que pululan a través de lo que usted menos imagina, a través de este instrumento. Aquí podemos alcanzar nosotros mucho conocimiento. Aquí tenemos Biblia, tenemos comentarios bíblicos, tenemos tantas cosas lindas, pero aquí también está un instrumento para que nuestra mente pueda ser vulnerable. Y aquí podemos encontrar recursos para destruirnos o autodestruirnos. Y Pablo está hablando de que debemos protegernos todos con el yelmo de la salvación. Ahora, no solamente menciona eso, sino que habla de la espada, ¿verdad? El otro elemento en esta narrativa de Pablo es la espada. Y la espada era el instrumento vital de todo soldado. Ahora, no usaban la espada, sino que llevaban por lo menos una jabalina. Los comentaristas dicen que hasta 2 jabalinas, y la espada estaba en la cartuchera. Ellos lanzaban las jabalinas y tirando las jabalinas, entonces desenvainaban. Exactamente, gracias, la espada, y entonces iban a pelear. Esas no eran espadas largas, eran espadas cortas que cortaban por ambos lados. Recordemos lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos, haciendo referencia
a esto mismo. Entonces, cuando hablamos de la espada, Pablo está haciendo alusión a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Como el arma principal en la batalla contra el mal. Y hay evidencia en la Biblia de que la espada representa pues un instrumento poderoso para alcanzar la victoria. Pastor, y lo que me llama la atención del escudo de la fe, que apaga los dardos del maligno, nos protege. El yelmo de la salvación nos cuida nuestra mente, nos ayuda a estar firmes en lo que hemos creído en Cristo Jesús. Y ahora la palabra de Dios es una espada que es el único elemento de ataque, ¿verdad? Todos los demás elementos son elementos de protección. Pero, ¿qué nos dice ahora que la palabra de Dios sea el elemento con el cual como cristianos, como pueblo de Dios, salgamos adelante? El elemento que debemos tener hacia adelante, que debemos poner siempre como lo primero en la forma de conducirnos. La Biblia es nuestra regla de fe, ¿verdad? Y es la manifestación de Dios para los seres humanos de que Él existe y es nuestro recurso para entrar en armonía con Dios. En la Biblia yo encuentro la revelación de Dios para mi vida, tú encuentras la revelación de Dios para tu vida y es el camino que nos lleva a Cristo Jesús. Por eso dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. O sea, la palabra de Dios me invita a mí a escudriñar la Escritura porque ellas me llevan a Cristo Jesús y eso es algo maravilloso. Gloria a Dios. O sea, la palabra de Dios es el elemento de fe que nosotros podemos utilizar al conducirnos, al ir al trabajo, a la escuela, a la universidad. Es la palabra de Dios la que nos va a ir dando esa bendición delante de nosotros. Por eso en esta hora hemos terminado el cuarto punto y vamos al quinto y último punto de nuestra lección de esperanza en esta semana. Nuestro contenido en Instagram espera por ti. Síguenos, comenta y comparte los mensajes que con mucho gozo publicamos diariamente. Visión Global Media, la voz de la esperanza. El quinto y último punto de la lección de esperanza termina dándole una conclusión a lo que Pablo habla con respecto a la armadura de Dios. Pastor, convérsenos cuál es esa conclusión y cómo puede ser una bendición para nuestra vida. Gracias, Moisés. Bien, cuando nosotros examinamos la última declaración que Pablo da aquí en Efesios, el capítulo 6, y vamos a leer de repente el versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas y con de nuevo hablé de él como debo hablar. Pablo está haciendo una exposición, básicamente Pablo está cerrando su mensaje, pero viene desde el versículo anterior. El contexto dice Pablo, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Al concluir su exhortación para la batalla, Pablo insta y Pablo motiva a los creyentes a participar de lo que era la oración. Si bien es cierto, la oración no era parte del implemento militar, pero Pablo la anexa. Ahora, algunos comentadores sugieren que algunos imperios, algunos reinados de algunos lugares bíblicos, en algún momento cuando esos imperios y esos reinos se preparaban para la batalla y salían a la batalla, ellos se encomendaban a sus dioses y se encomendaban a sus dioses para que sus dioses los libraran. Y hay una referencia muy, muy interesante que está ahí en el libro segundo de Crónicas, el capítulo 20, el versículo 18, si lo podemos leer, en donde encontramos nosotros en una batalla muy interesante a un rey de Judá, al rey Josafat, que motivó a las personas. Ya él había orado, pero ahora lo hace de una manera más evidente. Leámoslo, por favor. Dice segundo de Crónicas 20:18, dice: Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra
y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. Qué interesante. El rey Josafat se inclinó e invitó a los que estaban con él a orar a Jehová, a adorar a Jehová, orando a Jehová. Entonces, aunque la oración no es el séptimo elemento del implemento de un soldado, Pablo cierra y pone esa cerecita allí. Y Pablo hace esa invitación, hace dos invitaciones. Y es que debemos entender que ante la lucha acampal que tenemos nosotros en el tema del gran conflicto cósmico, nuestras batallas realmente son espirituales. Y las batallas espirituales se vencen espiritualmente hablando. Y las herramientas que Dios nos ha dejado a nosotros para alcanzar la victoria en nuestra vida espiritual es la oración, el estudio de la palabra. Y Pablo entonces invita a las personas, estamos en una batalla, estamos en una lucha, tenemos la armadura de Dios, es de Él y nos la está cediendo a nosotros, pero no olvidemos que para ir a esa batalla nosotros debemos estar espiritualmente preparados. Y uno se prepara, pastor, con oración, ¿no es cierto? Pablo invita a las personas a orar para la batalla, pero también Pablo invita a las personas a orar por él. El segundo pedido de oración es por sí mismo. Dice el versículo 19, y oren por mí mismo también, oren por mí. En otras palabras, hay una bendición cuando yo oro para mi vida, pero también hay una bendición cuando yo oro por otra persona. Pablo no le está hablando a un individuo, Pablo le está hablando a la iglesia. Y Pablo le está diciendo, oren entre ustedes, pero oren por mí también. Entonces, cuando uno ora en beneficio de otra persona, uno se enriquece espiritualmente, uno crece espiritualmente y la bendición va a recaer sobre esa persona y va a recaer sobre mí también. Así que Pablo fue muy especial al hablar de esta manera y creo que como iglesia nosotros somos llamados en este momento tan importante en el cual estamos viviendo a entender que debemos reunirnos como hijos de Dios, debemos estar todos procurando tener la vestimenta, la armadura de un verdadero soldado de Cristo, pero sobre todas las cosas, amigos, debemos estar siempre conscientes de que un hijo de Dios debe ser un guerrero de oración, un guerrero de oración, un guerrero de la palabra. Así que es algo que hay que destacar. Gracias, pastor, y con esta hermosa enseñanza hemos terminado este quinto y último punto de la lección de esperanza de esta semana. Hemos aprendido acerca de la armadura de Dios, hemos aprendido que estamos en una batalla espiritual y hemos aprendido acerca de la oración. Pastor, estamos contentos de contar con usted y en esta hora vamos a invitarle a que junto con nuestros amigos y hermanos que están en sintonía pueda tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este día porque nos has recordado algo importante a través del mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Gracias te damos porque nos invitas a nosotros a tomar en cuenta que no estamos solos y usted nos ha provisto a nosotros de las herramientas, nos ha provisto a nosotros de los instrumentos y nos ha provisto de la justicia y de toda la armadura espiritual para hacerle frente, no nada más como individuo, sino como hermanos, como hijos tuyos en la fe, a prepararnos y a dedicar tiempo al estudio de tu palabra, a dedicar tiempo, Señor, a promover al príncipe de paz que es Cristo Jesús, pero sobre todas las cosas, Señor, nos has invitado a orar los unos por los otros. De esa manera
vamos creciendo en gracia y en conocimiento ante Dios y ante los hombres. Gracias por estar con nosotros y darnos el momento para poder compartir estas lecciones de tu santa palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Este y más contenidos de esperanza son realizados por el apoyo de nuestros patrocinadores. Si deseas formar parte de esta red, comunícate a las líneas que aparecen en pantalla.